En las últimas noticias de Estados Unidos, un juez federal ordena al gobierno de Trump reinstaurar DACA completamente. En un duro revés para la administración Trump, un juez federal ordenó este viernes el pleno restablecimiento del programa de acción diferida de 2012, DACA, que el gobierno desmanteló en septiembre de 2017, dejando en un limbo legal a los cerca de 800,000 jóvenes indocumentados amparados al programa. El juez federal, John Bates, emitió una orden de 25 páginas en la que explicó que la anulación de DACA fue ilegal y que la administración Trump no ha logrado justificar su cancelación adecuadamente, aún después del plazo de 90 días que su tribunal le había dado. Sin embargo, Bates, del tribunal en el Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, dio plazo de 20 días a la administración, hasta el próximo 23 de agosto, para responder a su orden judicial, apelándola o solicitando su suspensión temporal. Bates precisó en el documento que no está cuestionando si el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, tiene o no la autoridad legal o constitucional de anular DACA, sino que, si desea hacerlo, tiene que dar una explicación racional. Bates, un juez designado durante la administración de George W. Bush, rechazó la solicitud de la administración de reevaluar su decisión del pasado 24 de abril de restaurar DACA, al precisar que el tribunal ya dio al DHS la oportunidad de remediar las deficiencias en su justificación, y no lo hará más. En declaraciones a este diario, Devin O'Malley, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que la orden de Bates no cambia la postura del Departamento de Justicia sobre los hechos. DACA fue implementado unilateralmente después de que el Congreso declinó extender beneficios a este mismo grupo de extranjeros ilegales. Repitiendo los argumentos que utilizó en abril pasado, O'Malley insistió que el DHS actuó dentro de su autoridad legal para eliminar de forma gradual y ordenada DACA, y que el cumplimiento de las leyes es vital para proteger a una nación, sus fronteras y ciudadanos. El Departamento de Justicia continuará defendiendo vigorosamente esta postura, y espera reivindicarla en más litigios, puntualizó O'Malley, dejando entrever una prolongada batalla legal. El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido aún a una solicitud de comentario de este diario. A menos que la administración apele el nuevo fallo de Bates y efectivamente se prolongue esta batalla legal, el dictamen entrará en vigor a finales de mes y la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, USCIS, tendrá que aceptar nuevas solicitudes de jóvenes que reúnen los requisitos de DACA. 3 jueces federales, incluyendo a Bates, ya habían ordenado el restablecimiento de DACA, por lo que USCIS ha estado tramitando solicitudes para la renovación de los permisos. La decisión de Bates ha sido causa de celebración de grupos defensores de los Dreamers, que desde siempre han destacado, con testimonios y múltiples estudios a la mano, las contribuciones de estos jóvenes a la economía y la vida nacional. Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización Angelina Chirla, aplaudió la decisión de Bates porque pone freno a los ataques de la administración contra las comunidades inmigrantes y abre espacio para restablecer cuanto antes DACA. El tribunal ha rechazado los argumentos de Trump para eliminar DACA y ahora tiene una oportunidad de trabajar en una solución permanente, humana y real para estos jóvenes inmigrantes y sus familias, afirmó Salas, quien prometió mantener la presión para que fuerzas anti-inmigrantes obedezcan la orden de Bates y permitan que estos jóvenes florezcan en este país. Por su parte, Todd Schulte, presidente de FWD.US, instó a la administración a que deje de intentar defender la cancelación de DACA, lo restablezca oficialmente, y apoye legislación que provea protecciones permanentes para sus beneficiarios. Schulte señaló que el beneficiario promedio de DACA entró a Estados Unidos a los 6 años de edad y lleva más de 20 años viviendo en este país, por lo que tienen derecho de planear sus vidas y continuar sus tremendas contribuciones a Estados Unidos, en vez de ser forzados a vivir con incertidumbre de una decisión judicial a otra. Tras fuertes presiones del movimiento de los Dreamers, el entonces presidente Barack Obama anunció DACA en junio de 2012, que puso en marcha en agosto de ese año para proteger de la deportación a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados. En esa ocasión, Obama dejó en claro que DACA era apenas un parche temporal para dar alivio y esperanza a jóvenes talentosos y patrióticos, y que el Congreso debía ofrecer una solución legislativa permanente. Obama intentó ampliar ese programa creando otro, conocido por su sigla en inglés DAPA, para incluir a padres indocumentados con hijos ciudadanos o residentes legales.
Pero ese programa fue frenado en los tribunales debido a una demanda colectiva de una veintena de estados, en su mayoría conservadores, liderada por Texas. Trump ganó la presidencia en 2016 por su promesa de combatir la inmigración ilegal, incluso desmantelando DACA, aunque después matizó su retórica prometiendo una solución con corazón para los Dreamers. Sin embargo, Trump ordenó el desmantelamiento de DACA en septiembre de 2017 e impuso un plazo al Congreso para encontrar una solución permanente para marzo pasado. La cifra de jóvenes protegidos bajo DACA es menor ahora debido a que muchos ajustaron su estatus migratorio a la residencia permanente, otros no renovaron sus permisos o les fueron revocados por USCIS. El Congreso jamás se puso de acuerdo y, mientras tanto, los tribunales ordenaron el restablecimiento del programa migratorio. China sube la presión en la guerra comercial y amenaza con más represalias contra importaciones de Estados Unidos. China amenazó el viernes pasado con imponer aranceles por $60,000 millones en bienes estadounidenses si Estados Unidos lleva a cabo sus últimas amenazas comerciales de esta semana contra importaciones del país asiático. El momento para la implementación de estas nuevas tarifas sobre productos estadounidenses dependería de las acciones de Washington, afirmó en un comunicado el Ministerio de Comercio chino. Con este anuncio, China muestra que no retrocederá en esta incipiente guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Aunque al mismo tiempo el país asiático instó a Estados Unidos a actuar de manera racional y regresar a las conversaciones para resolver la disputa. Estados Unidos ha intensificado repetidamente la situación en contra de los intereses de las empresas y los consumidores. China debe tomar las contramedidas necesarias para defender su dignidad y los intereses de su pueblo, dijo el Ministerio de Comercio chino en su mensaje. Esta medida fue presentada en respuesta a acciones similares de Estados Unidos. El pasado miércoles, el gobierno de Donald Trump subió la presión cuando anunció que estudiaba subir los gravámenes a un 25% del 10% sobre bienes importados desde China con un valor de $200,000 millones. China indicó que estos aranceles se impondrían en productos que van desde gas natural licuado a aeronaves estadounidenses. Además, el Ministerio de Finanzas del gigante asiático dio a conocer aranceles a 5,207 productos importados de Estados Unidos, que van del 5 al 25%. En julio, Estados Unidos y China aplicaron mutuamente aranceles sobre productos por valor $34.000 millones en julio. Las sanciones de la Casa Blanca de dos ministros de Erdogan tensan la relación con Turquía. Las tensas relaciones entre Washington y Ankara se han enturbiado más por el caso de Andrew Brunson, el pastor estadounidense preso en Turquía bajo cargos de espionaje y vínculos terroristas. El gobierno de Donald Trump venía exigiendo su liberación hace meses y el miércoles intensificó la presión con sanciones a altos cargos del ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan. La lira turca se depreció un 3% al conocerse la noticia y en lo que va de año ha perdido más de un tercio de su valor. El principal índice de la bolsa de Estambul abrió la sesión del jueves con pérdidas del 2%. El ministro de Justicia, Abdulhamid Gül, y el del Interior, Suleiman Soylu, han sido castigados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por orden directa de Trump, según la Casa Blanca. Se congelará cualquier propiedad o activo que tengan en Estados Unidos y no podrán hacer negocios con sus ciudadanos. Los ministros afectados reaccionaron asegurando que la medida no les afecta porque no tienen bienes de ningún tipo en Estados Unidos. La Cancillería turca calificó las sanciones de intervención irrespetuosa y aseguró que la agresiva actitud de Washington será respondida sin demora. Trump quiere a Brunson libre cuanto antes y Turquía le está haciendo esperar. Ya en abril el presidente protestaba en su cuenta de Twitter porque el pastor estuviese perseguido en Turquía sin razón, y agregaba esta extraña frase: dicen que es un espía. Pero yo soy más espía que él. Hace 2 semanas recuperaba el tema con otro tuit en el que afirmaba que la postura de Ankara era una desgracia y enseñaba los dientes a Erdogan diciendo que Brunson llevaba ya demasiado tiempo como rehén. El jueves pasado advertía de las sanciones por venir y hablaba del pastor como un cristiano formidable, hombre de familia y maravilloso ser humano. Washington enfoca el tema como una persecución religiosa, en palabras del vicepresidente Mike Pence, de fe protestante como Brunson y como millones de conservadores cristianos que son una base electoral clave para Trump. Para Turquía, el pastor estadounidense es un conspirador peligroso.
Fue detenido en octubre de 2016 y se le acusa de haber participado en el golpe de estado fallido del verano de aquel año, al servicio del clérigo musulmán Fethullah Gülen, que según Ankara orquestó la revuelta. Además, se le imputan vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, grupo considerado terrorista por Turquía. Gülen vive exiliado en Pensilvania, Estados Unidos, y el gobierno de Erdogan ha reclamado sin éxito su extradición. En 2017 el presidente turco ligaba el futuro de Brunson al de Gülen, como un quid pro quo. Hemos ofrecido todos los documentos para la extradición de Gülen y, sin embargo, ellos nos piden al pastor. Tienen otro pastor en sus manos. Dadnos al pastor y dejaremos que este se vaya. La semana pasada Trump habló por teléfono con Erdogan y le pidió que soltara a Brunson. Según afirma The New York Times citando una fuente anónima de la administración, Trump se quedó convencido de que había llegado a un acuerdo con su par turco para que dejase en libertad a Brunson a cambio de que Israel excarcelase a una turca acusada de financiar al palestino movimiento de resistencia islámico, Hamas. A la postre, ella salió de prisión pero no así Brunson. Trump se sintió estafado por Erdogan. Pese a las sanciones de Estados Unidos, los canales diplomáticos siguen abiertos. Estamos negociando con nuestros colegas de Estados Unidos y de momento el ambiente es positivo, ha explicado una fuente de exteriores turca citada por el diario Haberturk. Pero la relación entre estas dos naciones aliadas de la OTAN no tocaba tal fondo desde que en 1974 Washington impuso un embargo de armas a Turquía por su invasión de Chipre y por su vuelta al cultivo de adormilera. Ankara es clave geopolíticamente para Estados Unidos y un socio imprescindible en la lucha contra el Estado Islámico. Sin embargo, su cercanía con Rusia y sus oscuridades en materia de derechos humanos escaman a Washington. Turquía, por su parte, no acepta la protección de Estados Unidos a Gülen ni su apoyo a las milicias kurdas en Siria. El pastor afronta una condena de hasta 35 años de cárcel. Brunson, de 50 años y natural de Carolina del Sur, casado y con 3 hijos, lleva viviendo en Turquía más de 2 décadas. En el pasado dirigió una iglesia protestante en Esmirna, Mar Egeo. Ha rechazado las acusaciones y su abogado sostiene que los cargos contra él se apoyan en testimonios infundados. En julio fue trasladado de prisión a arresto domiciliario por motivos de salud, según el gobierno turco. Su próxima cita judicial es el 12 de octubre. El pastor es una pieza en un juego diplomático mayor y su destino dependerá de la crisis entre Trump y Erdogan. Puntualizó O'Malley, dejando entrever una prolongada batalla legal. El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido aún a una solicitud de comentario de este diario. A menos que la administración apele el nuevo fallo de Bates y efectivamente se prolongue esta batalla legal, el dictamen entrará en vigor a finales de mes y la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, USCIS, tendrá que aceptar nuevas solicitudes de jóvenes que reúnen los requisitos de DACA. 3 jueces federales, incluyendo a Bates, ya habían ordenado el restablecimiento de DACA, por lo que USCIS ha estado tramitando solicitudes para la renovación de los permisos. La decisión de Bates ha sido causa de celebración de grupos defensores de los Dreamers, que desde siempre han destacado, con testimonios y múltiples estudios a la mano, las contribuciones de estos jóvenes a la economía y la vida nacional. Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización Angelina Chirla, aplaudió la decisión de Bates porque pone freno a los ataques de la administración contra las comunidades inmigrantes y abre espacio para restablecer cuanto antes DACA. El tribunal ha rechazado los argumentos de Trump para eliminar DACA y ahora tiene una oportunidad de trabajar en una solución permanente, humana y real para estos jóvenes inmigrantes y sus familias, afirmó Salas, quien prometió mantener la presión para que fuerzas anti-inmigrantes obedezcan la orden de Bates y permitan que estos jóvenes florezcan en este país. Por su parte, Todd Schulte, presidente de FWD.US, instó a la administración a que deje de intentar defender la cancelación de DACA, lo restablezca oficialmente, y apoye legislación que provea protecciones permanentes para sus beneficiarios.
Schulte señaló que el beneficiario promedio de DACA entró a Estados Unidos a los 6 años de edad y lleva más de 20 años viviendo en este país, por lo que tienen derecho de planear sus vidas y continuar sus tremendas contribuciones a Estados Unidos, en vez de ser forzados a vivir con incertidumbre de una decisión judicial a otra. Tras fuertes presiones del movimiento de los Dreamers, el entonces presidente Barack Obama anunció DACA en junio de 2012, que puso en marcha en agosto de ese año para proteger de la deportación a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados. En las últimas noticias de Estados Unidos, un juez federal ordena al gobierno de Trump reinstaurar DACA completamente. En un duro revés para la administración Trump, un juez federal ordenó este viernes el pleno restablecimiento del programa de acción diferida de 2012, DACA, que el gobierno desmanteló en septiembre de 2017, dejando en un limbo legal a los cerca de 800,000 jóvenes indocumentados amparados al programa. El juez federal, John Bates, emitió una orden de 25 páginas en la que explicó que la anulación de DACA fue ilegal y que la administración Trump no ha logrado justificar su cancelación adecuadamente, aún después del plazo de 90 días que su tribunal le había dado. Sin embargo, Bates, del tribunal en el Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, dio plazo de 20 días a la administración, hasta el próximo 23 de agosto, para responder a su orden judicial, apelándola o solicitando su suspensión temporal. Bates precisó en el documento que no está cuestionando si el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, tiene o no la autoridad legal o constitucional de anular DACA, sino que, si desea hacerlo, tiene que dar una explicación racional. Bates, un juez designado durante la administración de George W. Bush, rechazó la solicitud de la administración de reevaluar su decisión del pasado 24 de abril de restaurar DACA, al precisar que el tribunal ya dio al DHS la oportunidad de remediar las deficiencias en su justificación, y no lo hará más. En declaraciones a este diario, Devin O'Malley, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que la orden de Bates no cambia la postura del Departamento de Justicia sobre los hechos. DACA fue implementado unilateralmente después de que el Congreso declinó extender beneficios a este mismo grupo de extranjeros ilegales. Repitiendo los argumentos que utilizó en abril pasado, O'Malley insistió que el DHS actuó dentro de su autoridad legal para eliminar de forma gradual y ordenada DACA, y que el cumplimiento de las leyes es vital para proteger a una nación, sus fronteras y ciudadanos. El Departamento de Justicia continuará defendiendo vigorosamente esta postura, y espera reivindicarla en más litigio. En esa ocasión, Obama dejó en claro que DACA era apenas un parche temporal para dar alivio y esperanza a jóvenes talentosos y patrióticos, y que el Congreso debía ofrecer una solución legislativa permanente. Obama intentó ampliar ese programa creando otro, conocido por su sigla en inglés DAPA, para incluir a padres indocumentados con hijos ciudadanos o residentes legales. Pero ese programa fue frenado en los tribunales debido a una demanda colectiva de una veintena de estados, en su mayoría conservadores, liderada por Texas. Trump ganó la presidencia en 2016 por su promesa de combatir la inmigración ilegal, incluso desmantelando DACA, aunque después matizó su retórica prometiendo una solución con corazón para los Dreamers. Sin embargo, Trump ordenó el desmantelamiento de DACA en septiembre de 2017 e impuso un plazo al Congreso para encontrar una solución permanente para marzo pasado. La cifra de jóvenes protegidos bajo DACA es menor ahora debido a que muchos ajustaron su estatus migratorio a la residencia permanente, otros no renovaron sus permisos o les fueron revocados por USCIS. El Congreso jamás se puso de acuerdo y, mientras tanto, los tribunales ordenaron el restablecimiento del programa migratorio. China sube la presión en la guerra comercial y amenaza con más represalias contra importaciones de Estados Unidos. China amenazó el viernes pasado con imponer aranceles por $60,000 millones en bienes estadounidenses si Estados Unidos lleva a cabo sus últimas amenazas comerciales de esta semana contra importaciones del país asiático. El momento para la implementación de estas nuevas tarifas sobre productos estadounidenses dependería de las acciones de Washington, afirmó en un comunicado el Ministerio de Comercio chino. Con este anuncio, China muestra que no retrocederá en esta incipiente guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.
Aunque al mismo tiempo el país asiático instó a Estados Unidos a actuar de manera racional y regresar a las conversaciones para resolver la disputa. Estados Unidos ha intensificado repetidamente la situación en contra de los intereses de las empresas y los consumidores. China debe tomar las contramedidas necesarias para defender su dignidad y los en que es un espía. Pero yo soy más espía que él. Hace 2 semanas recuperaba el tema con otro tuit en el que afirmaba que la postura de Ankara era una desgracia y enseñaba los dientes a Erdogan diciendo que Brunson llevaba ya demasiado tiempo como rehén. El jueves pasado advertía de las sanciones por venir y hablaba del pastor como un cristiano formidable, hombre de familia y maravilloso ser humano. Washington enfoca el tema como una persecución religiosa, en palabras del vicepresidente Mike Pence, de fe protestante como Brunson y como millones de conservadores cristianos que son una base electoral clave para Trump. Para Turquía, el pastor estadounidense es un conspirador peligroso. Fue detenido en octubre de 2016 y se le acusa de haber participado en el golpe de estado fallido del verano de aquel año, al servicio del clérigo musulmán Fethullah Gülen, que según Ankara orquestó la revuelta. Además, se le imputan vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, grupo considerado terrorista por Turquía. Gülen vive exiliado en Pensilvania, Estados Unidos, y el gobierno de Erdogan ha reclamado sin éxito su extradición. En 2017 el presidente turco ligaba el futuro de Brunson al de Gülen, como un quid pro quo. Hemos ofrecido todos los documentos para la extradición de Gülen y, sin embargo, ellos nos piden al pastor. Tienen otro pastor en sus manos. Dadnos al pastor y dejaremos que este se vaya. La semana pasada Trump habló por teléfono con Erdogan y le pidió que soltara a Brunson. Según afirma The New York Times citando una fuente anónima de la administración, Trump se quedó convencido de que había llegado a un acuerdo con su par turco para que dejase en libertad a Brunson a cambio de que Israel excarcelase a una turca acusada de financiar al palestino movimiento de resistencia islámico, Hamas. A la postre, ella salió de prisión pero no así Brunson. Trump se sintió estafado por Erdogan. Pese a las sanciones de Estados Unidos, los canales diplomáticos siguen abiertos. Estamos negociando con nuestros colegas de Estados Unidos y de momento el ambiente es positivo, ha explicado una fuente de exteriores turca citada por el diario Haberturk. Pero la relación entre estas dos naciones aliadas de la OTAN no tocaba tal fondo desde que en 1974 Washington intereses de su pueblo, dijo el Ministerio de Comercio chino en su mensaje. Esta medida fue presentada en respuesta a acciones similares de Estados Unidos. El pasado miércoles, el gobierno de Donald Trump subió la presión cuando anunció que estudiaba subir los gravámenes a un 25% del 10% sobre bienes importados desde China con un valor de $200,000 millones. China indicó que estos aranceles se impondrían en productos que van desde gas natural licuado a aeronaves estadounidenses. Además, el Ministerio de Finanzas del gigante asiático dio a conocer aranceles a 5,207 productos importados de Estados Unidos, que van del 5 al 25%. En julio, Estados Unidos y China aplicaron mutuamente aranceles sobre productos por valor $34.000 millones en julio. Las sanciones de la Casa Blanca de 2 ministros de Erdogan tensan la relación con Turquía. Las tensas relaciones entre Washington y Ankara se han enturbiado más por el caso de Andrew Brunson, el pastor estadounidense preso en Turquía bajo cargos de espionaje y vínculos terroristas. El gobierno de Donald Trump venía exigiendo su liberación hace meses y el miércoles intensificó la presión con sanciones a altos cargos del ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan. La lira turca se depreció un 3% al conocerse la noticia y en lo que va de año ha perdido más de un tercio de su valor. El principal índice de la bolsa de Estambul abrió la sesión del jueves con pérdidas del 2%. El ministro de Justicia, Abdulhamid Gül, y el del Interior, Suleiman Soylu, han sido castigados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por orden directa de Trump, según la Casa Blanca. Se congelará cualquier propiedad o activo que tengan en Estados Unidos y no podrán hacer negocios con sus ciudadanos. Los ministros afectados reaccionaron asegurando que la medida no les afecta porque no tienen bienes de ningún tipo en Estados Unidos. La Cancillería turca calificó las sanciones de intervención irrespetuosa y aseguró que la agresiva actitud de Washington será respondida sin demora. Trump quiere a Brunson libre cuanto antes y Turquía le está haciendo esperar. Ya en abril el presidente protestaba en su cuenta de Twitter porque el pastor estuviese perseguido en Turquía sin razón, y agregaba esta extraña frase. Dice